Muy buenos días, jóvenes. Pues bueno, como ya habíamos comentado en nuestra clase anterior, el día de hoy vamos a comenzar a analizar lo que son las asambleas que han de celebrarse dentro de una sociedad anónima. Ya adelantábamos en la clase del lunes pasado que existen dos tipos de asambleas, las cuales pueden ser ordinarias y extraordinarias. Ahora, en la clase del día de hoy, nos va a tocar analizar precisamente en qué consiste una asamblea ordinaria y en qué consiste una asamblea extraordinaria. Cómo es que deben de convocarse o cuándo deberán de convocarse y qué temas habrán de discutirse en cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a comenzar a analizar por principio de cuentas lo que es una asamblea general ordinaria. Las asambleas generales, bueno, como ya comentaba, pueden ser ordinarias y extraordinarias. En el caso de ambas asambleas, deberán de celebrarse estas en principio dentro del domicilio social. Salvo que las circunstancias no lo permitan, podrán celebrarse en algún otro lugar, siempre y cuando en la convocatoria respectiva se establezca el lugar exacto en el que habrá de celebrarse dicha asamblea. ¿Sí? Si no es que existe algún impedimento para celebrarse dentro del domicilio legal y se hace fuera de ello y no se estableció la precisión correspondiente, la asamblea celebrada será nula. Es decir, la ley nos prevé que necesariamente sea una asamblea ordinaria, sea una asamblea extraordinaria. Esta deberá de celebrarse dentro del domicilio legal o dentro del domicilio social. Solo habrá entonces, como ya lo comentábamos, algunos casos de excepción que por fuerza mayor o caso fortuito no puedan celebrarse dentro del mismo, pero deberá especificarse en tal circunstancia y obviamente haciendo la precisión correspondiente del domicilio en el cual habrá de celebrarse dicha asamblea. De no reunirse estas circunstancias, entonces la asamblea que se haya celebrado fuera de la circunscripción del domicilio social será nula por incumplimiento a una norma expresa y vigente aplicable a las sociedades anónimas. ¿Sí? En el caso de las asambleas ordinarias, jóvenes, estas deberán de celebrarse al menos una al año. ¿Sí? Normalmente esta asamblea ordinaria obligatoria se debe de celebrar dentro de los primeros 4 meses posteriores al cierre del ejercicio social o el ejercicio fiscal de que se trate. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Analizábamos en varias clases pasadas, realmente al principio del curso, que el ejercicio social normalmente o en forma tradicional irá del 1 de enero al 31 de diciembre. Solo en casos de excepción, como es la constitución de la sociedad y la disolución de la sociedad, tendremos fechas distintas. En el caso de la constitución de la sociedad, el ejercicio social irá desde el día en que se constituye hasta el 31 de diciembre. En el caso de la disolución de una sociedad, irá desde el 1 de enero hasta el día en que se disuelve la sociedad correspondiente. Fuera de estos dos supuestos, todos los ejercicios sociales deberán de encuadrar en el año de calendario. ¿Qué quiere decir esto? 1 de enero al 31 de diciembre. Luego, pues, si la ley nos plantea que las asambleas ordinarias deberán de celebrarse en forma tradicional dentro de los 4 meses subsecuentes al cierre del ejercicio social, pues entonces deberá de celebrarse en principio dentro de los primeros 4 meses del año siguiente. Normalmente si se hace, habrá algunos supuestos en los que no. Esto no vicia la legalidad de la asamblea, siempre y cuando sí sea celebrada la asamblea anual ordinaria. Ahora bien, ¿por qué es importante que al menos se celebre una asamblea ordinaria anual? Porque en esta se habrán de ventilar o discutir temas de trascendencia para el sano desarrollo de la sociedad, de su objeto social y sobre todo de las finanzas de dicha sociedad y de la forma de administrarse. ¿Cuáles son los temas que habrán de discutirse al menos dentro de esta asamblea obligatoria ordinaria anual? Son la presentación, discusión y aprobación o rechazo de, el estado financiero de la sociedad, de los balances generales que sean presentados por la administración. En esta asamblea será presentada por la administración cuáles son las cuentas que se están presentando respecto de la sociedad. Normalmente deben de ponerse a disposición un par de días antes de la celebración de la asamblea. Normalmente dentro de la misma convocatoria se establece a partir de cuándo y en dónde quedarán a disposición las cuentas que se pretenden rendir para que todos y cada uno de los socios puedan ir informados y preparados para poder discutir y aprobar o rechazar en su caso
el balance general de que se trate. ¿Sí? Pero bueno, este será entonces el primer y primordial tema de discusión en la Asamblea Ordinaria Anual Obligatoria. Es la presentación, discusión, aprobación o rechazo del balance general presentado por la administración. El segundo tema que será obligatorio discutir en todas estas asambleas ordinarias es la discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores. ¿Sí? También se va a proceder a ratificar en su cargo al administrador único o al consejo de administración que esté presentando labores hasta ese momento, o bien se va a proceder a remover y constituir o hacer nuevas designaciones de la administración. Si se trata de un administrador único, pues no hay ningún problema. Si es revocación y nueva designación. En cuanto al consejo de administración, puede haber una revocación total o parcial y obviamente, pues bueno, hacer en ese mismo acto de la asamblea las nuevas designaciones. O bien establecer si el consejo de administración se va a establecer con un número menor de consejeros o en caso de revocación y de que no se hagan nuevas designaciones. Reiterando aquí, aunque la ley no lo establece, siempre lo idóneo sería que el consejo de administración esté integrado por un número no de integrantes, a manera de evitar empates en la toma de decisiones. ¿Sí? El tercer punto a discusión de importancia dentro de estas asambleas ordinarias es el determinar los emolumentos o los ingresos que van a percibir los administradores y comisarios durante el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Los administradores, bueno, obviamente, pues, por correr a cargo de estos la administración, los comisarios son aquellos que van a integrar el Consejo de Vigilancia. Entonces, en esta Asamblea General Ordinaria también se va a establecer cuáles serán las percepciones que van a recibir tanto administradores como comisarios durante el cumplimiento de sus funciones. ¿Sí? Ya sea que se ratifiquen las cantidades originalmente pactadas en el contrato constitutivo o en asambleas anteriores, o bien que se hagan modificaciones a estos emolumentos. Estos serán los tres temas de importancia para discusión en una asamblea ordinaria obligatoria anual. ¿Sí? Entonces, por lo menos deberán de discutirse estos tres temas. Si no se hace la discusión de estos tres temas anualmente, vamos a ver un poquito más adelante cuáles serán las consecuencias legales que esto pueda acarrear. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a las asambleas extraordinarias, no existe un número determinado para su celebración, ni mínimo ni máximo. Puede ser que durante un ejercicio social no se desarrolle absolutamente ninguna asamblea extraordinaria, como puede ser también que se desarrollen 20, 15, 10 asambleas extraordinarias en atención a las necesidades particulares de la sociedad anónima de que se trata. En el caso de las asambleas extraordinarias, la ley sí nos establece un listado de cuáles serán los temas que, si son motivo de discusión, necesariamente tendrán que ser discutidos en una asamblea extraordinaria. Fuera de estos temas, cualquier otro será desarrollado o discutido en una asamblea ordinaria. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hemos hablado de que existe al menos la obligación de celebrar una asamblea ordinaria anual para la discusión de los tres temas que ya señalamos. Sin embargo, si dentro del ejercicio social es preciso celebrar más asambleas ordinarias en atención a temas de discusión, pueden celebrarse cuantas asambleas ordinarias resulte necesario. ¿Sí? La forma de determinar si es asamblea ordinaria o si es asamblea extraordinaria es única y exclusivamente en atención a los temas de discusión. ¿Cómo lo podremos determinar? Pues precisamente en atención al catálogo de temas de discusión que nos establece la ley para las asambleas extraordinarias. Por exclusión, si no están contenidos en esta lista como temas que deberán de ser sujetos a una asamblea extraordinaria, podrán discutirse en una asamblea ordinaria. Más adelante vamos a ver por qué es importante generar esta separación. Básicamente porque existirán criterios para constitución de asamblea y para discusión o toma de decisiones de asamblea distintos en una asamblea ordinaria y en una asamblea extraordinaria. Entonces, por eso es que se hace esta distinción de qué tipo de asamblea será en atención al tema a discutir. Ahora, dicho lo anterior, entonces, ¿cuáles serán los temas que serán sujetos a una asamblea general extraordinaria? La ley nos establece lo siguiente. Prórroga de la duración de la sociedad. ¿Sí? Establecíamos en las primeras clases de nuestro curso que el contrato constitutivo deberá de señalar una temporalidad de vigencia de la sociedad anónima.
señalábamos que por tradición puede llegar a señalarse como tiempo indefinido o puede señalarse en 99 años. Si se establece por tiempo indefinido, pues no hay absolutamente ninguna complicación. ¿Por qué? Porque nunca deberá de generarse realmente una ampliación del término. Si se establece 99 años y esta sociedad anónima trasciende a este tiempo, entonces sí deberá de celebrarse una asamblea extraordinaria por la cual se establezca la prórroga de vigencia de dicha sociedad, ¿sí? Puede ser por un tiempo similar o puede ser por un tiempo distinto, o inclusive establecer que su vigencia será ya por tiempo indefinido. Segundo tema de discusión en asambleas extraordinarias es la disolución anticipada de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Si antes del cumplimiento de la vigencia de la sociedad, por circunstancias particulares de la misma, los socios o la asamblea de accionistas determina que no es preciso continuar con las operaciones de dicha sociedad anónima, se va a celebrar una asamblea extraordinaria para determinar la disolución anticipada de la sociedad, ¿sí? Después tenemos el aumento o reducción de capital social. Todas modificaciones que se tengan que intervenir, los cambios por aumento o disminución del capital social serán a través de una asamblea general extraordinaria. Cambio del objeto de la sociedad, sí, esto pues evidentemente porque trasciende a los fines buscados con la sociedad de que se trate. Si hay modificación del objeto social, deberá de ser ventilado en asamblea extraordinaria. Cambio de nacionalidad de la sociedad, ¿sí? Esto también es de suma importancia en atención a las reglamentaciones que deberá de constreñirse la sociedad respectiva, y por ende debe de ser una asamblea extraordinaria, ¿sí? Recordemos que en principio en nuestro país se les reconoce como sociedades a las sociedades mexicanas y a las sociedades extranjeras, pero evidentemente cada una de ellas tendrán reglamentaciones distintas. Entonces, en principio, se busca, o lo idóneo es que toda sociedad que se constituya en México se constituya bajo las reglas mexicanas, pero de entrar como una sociedad extranjera, pues entonces deberán de cumplimentarse en otras disposiciones particulares, sobre todo para temas de inversión extranjera. Entonces, en este supuesto, si se pretende cambiar la nacionalidad de la sociedad, será a través de una asamblea extraordinaria. Transformación de la sociedad, es decir, el mutar de un tipo social a otro, o generar alguna modificación que pueda trascender a la forma de operar, ¿sí? Hay dos figuras como son la fusión y la escisión, que vamos a analizar un poco más adelante, que pues, también entrarían en este supuesto. Después tenemos también la fusión con otras sociedades, es decir, que dos sociedades se constituyan en una sola. Emisión de acciones privilegiadas, es decir, si se va a emitir un tipo de acción particular en el cual se van a establecer derechos que resultan más beneficiosos, pues tendrá para ciertos socios, o es decir, para los socios que adquieran este tipo de acciones, pues también deberá de hacerse a través de una asamblea extraordinaria. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce. La amortización de acciones implica el pago de dichas acciones con finalidad de eliminar las mismas, ¿sí? La emisión de bonos y, por último, cualquier otra modificación al contrato social, ¿sí? Entonces, todo acto que implica una modificación a los estatutos deberá de ser ventilado a través de una asamblea extraordinaria. Si el tema a discutir no se encuentra dentro de este catálogo, entonces no estaremos hablando de una asamblea extraordinaria, sino que tendremos que regirnos bajo las disposiciones que para la constitución de asamblea y toma de decisiones se establecen por la ley para las asambleas ordinarias, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo deberá de convocarse a las asambleas? ¿Sí? En principio, bueno, pues evidentemente corresponde a la administración en generar la convocatoria de una asamblea, ya sea ordinaria, ya sea extraordinaria. Sin embargo, si por alguna circunstancia particular la administración, ya sea que esté a cargo de un administrador único y de un consejo de administración, no procede a la convocatoria de asamblea ordinaria o extraordinaria de que se trate, la ley nos va a plantear otros supuestos de poder llegar a dichas asambleas, ¿sí? Los socios que representen el 33% del capital social, por omisión de la administración a la convocatoria, podrán proceder estos a generar la convocatoria a la asamblea, ¿sí? De igual forma, un único socio
con independencia del porcentaje que éste represente respecto del capital social, podrá proceder a generar la convocatoria a asamblea siempre y cuando se trate de una asamblea ordinaria obligatoria anual y que se lleven al menos 2 ejercicios sin que se haya generado la convocatoria a dicha asamblea. Si se reúnen estos dos supuestos, entonces podrá proceder un único socio a efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria obligatoria. ¿Sí? Es decir, un único socio jamás podrá convocar a una asamblea extraordinaria y jamás podrá convocar a una asamblea ordinaria que no represente la discusión de los temas obligatorios anuales y cuando se esté en un periodo menor a 2 años de falta de esta convocatoria. ¿Sí? En la convocatoria respectiva, ya sea que lo haga la administración, ya sea que lo haga el 33% del capital social representado por socios, ya sea que lo haga un único socio en los supuestos que hemos establecido, deberá de establecer con claridad y precisión la orden del día. ¿Qué es la orden del día? Es decir, los temas que serán sujetos a discusión en dicha asamblea, ya sea ordinaria o ya sea extraordinaria. En caso de que tengan que analizarse ciertos documentos, se pondrán a disposición de los socios con antelación a la celebración de la asamblea y deberá de señalarse en qué lugar se ponen a su disposición y a partir de qué fecha se ponen a disposición los documentos de que se trate, ¿sí? Esta idea nos puede quedar un poquito más clara, como ya lo señalábamos, en el caso de las asambleas ordinarias obligatorias anuales. En este caso, la rendición de cuentas tendrá que estar a disposición de los socios con la anticipación debida para que puedan hacer el análisis y estudio respectivo y entonces se facilite y eficiente la posibilidad de toma de decisiones respecto de la rendición de cuentas o del balance general de la empresa al momento de celebrar la asamblea. La convocatoria deberá de efectuarse al menos con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. Es decir, deben de existir 15 días de intervalo entre la convocatoria y la celebración misma de la asamblea. ¿Puede ser un plazo superior? Sí, pero nunca menor. Siempre al menos deberán de existir 15 días entre la convocatoria y la celebración de la asamblea. Y toda convocatoria deberá de estar suscrita, es decir, firmada, por aquellas personas que están efectuando la convocatoria, ya sea que se trate del administrador único, del consejo de administración, del 33% de los socios o de un socio único en atención a cada uno de los supuestos que ya hemos señalado. Y aquí vienen entonces los puntos de importancia. ¿Por qué es importante legalmente el establecer si una asamblea es ordinaria o es extraordinaria? En atención a los quórums de instalación y los quórums de votación, jóvenes. En el caso de una asamblea ordinaria, el quórum de instalación, es decir, podrá legalmente instalarse una asamblea con la presencia de al menos el 50% del capital social. Si en el momento de la celebración de la asamblea se encuentra representado este 50% del capital social, la asamblea podrá celebrarse y la toma de decisiones será por mayoría de votos del capital ahí representado, ¿sí? En caso de ser una asamblea extraordinaria, en este caso el quórum de instalación será de al menos las 2/3 partes del capital social legalmente representado, ¿sí? Perdón, las 3/4 partes, ese es el 75%, ahí se me cruzaron los números. Son 3/4 partes, 75%. Entonces, quórum de instalación, 75% del capital social legalmente representado en asamblea, ¿sí? ¿Cómo se va a proceder a la toma de decisiones? ¿Cuál será el quórum de votación? En este caso, las decisiones se tendrán por legalmente tomadas si son votadas a favor o rechazadas si son votadas en contra por al menos el 50% del total del capital social. En este caso no es del total del capital social representado en la asamblea, sino del total del capital social, ¿sí? Que eso nos queda entonces perfectamente claro cuáles son las diferencias. Asambleas ordinarias, quórum de instalación 50%, quórum de votación, mayoría de votos. En asambleas extraordinarias, quórum de instalación 75% o 3/4 partes. Quórum de votación, el 50% del capital social total, ¿sí? Ahora bien, estos quórums, tanto en instalación como de votación, tanto en asambleas ordinarias como en extraordinarias, son considerados para primer convocatoria, ¿sí?
En caso de que en la primera convocatoria no se reúnan los quórums de instalación, deberá de efectuarse una segunda convocatoria. Y en este caso, los quórums de instalación serán del número de asistentes, es decir, con independencia del capital social que se encuentre representado, al ser ya segunda convocatoria, podrá celebrarse la asamblea respectiva, ¿sí? Para el caso de toma de decisiones, si algún socio o accionista se encuentra involucrado directamente con el punto que está siendo materia de discusión, en ese caso, con independencia del tipo de acciones que éste sea titular, no va a ostentar ni derechos de voz ni derechos de voto, a manera de no entorpecer la toma de decisiones, porque si le genera entonces un interés directo y personal, pues evidentemente va a votar en su beneficio personal y no en el beneficio de la sociedad. Por ende, si guarda interés particular personal respecto del tema materia de discusión, este tendrá que abstenerse de generar votación en la asamblea de que se trate respecto del tema respectivo. Si hay 10 temas en el orden del día y únicamente tiene interés en uno, entonces solo respecto de ese punto en particular no podrá emitir voto, pero sí respecto del resto. En el caso de las asambleas jóvenes, es muy importante saber que las decisiones que sean tomadas en la asamblea, ya sea ordinaria, ya sea extraordinaria, van a obligar tanto a ausentes como a disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Los socios que no son presentes al momento de la celebración de la asamblea y al momento de la toma de decisiones, con independencia de ello, quedan obligados al acuerdo que se ha adoptado en dicha asamblea. De igual forma, aquellos que voten en contra quedarán obligados a la toma de decisiones que se lleve a cabo en la asamblea. ¿Que habrá medidas para impugnar la toma de decisiones? Sí, las vamos a analizar ahorita en unos momentos. Pero en principio, todas las decisiones que sean adoptadas en la asamblea ordinaria y extraordinaria serán total y plenamente obligatorias para ausentes y disidentes. Que nos quede entonces perfectamente claro, ¿sí? Ahora bien, regresando un poquito a lo que es el tema de toma de decisiones. Hablábamos de que cuando exista documentación que será materia de discusión en una asamblea, esta documentación tendrá que ponerse a disposición de los socios o accionistas con la anticipación correspondiente para estar debidamente enterados de los documentos de materia de discusión y poder ir preparados a la asamblea de que se trate. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe un tema de discusión que no deriva de documentación, pero que al momento en que se está celebrando la asamblea se determina que no se cuenta por parte de los socios o accionistas que deberán de tomar la decisión, la instrucción debida o la instrucción necesaria para poder tomar una decisión informada? Es decir, no se conoce perfectamente bien el tema, no se tienen a lo mejor todas los puntos en pro o en contra para la decisión que se pueda llegar a tomar. Es decir, no se encuentra con la instrucción correspondiente para tomar una decisión que represente un real beneficio a la sociedad respectiva. En este caso, jóvenes, si se tiene dudas respecto del tema materia de discusión, pero existe un 25% del capital representado en la asamblea que considera que se requiere mayor información, podrá solicitar el aplazamiento de dicha asamblea. Es decir, el 25% del capital social que representen en esa asamblea podrá solicitar que se suspenda en ese momento la asamblea que se está celebrando para que se proceda a instruirse o a obtener mayor información respecto del tema materia de discusión, y entonces una vez que se tenga ya la instrucción correspondiente, poder tomar una decisión informada. En este caso, si el 25% de los socios que representen este porcentaje respecto del capital solicita el aplazamiento, no deberá de hacerse una nueva convocatoria a asamblea. Es decir, no deberá de cubrirse de nueva cuenta las reglas de primera convocatoria y segunda convocatoria. En este caso, dentro de la misma asamblea que se está celebrando, se va a señalar el día y hora para la continuación de la asamblea. Es decir, no habrá nuevas convocatorias, sino que ahí ya quedarán plenamente enterados los socios o accionistas de cuándo se va a continuar la asamblea para la toma de decisión. Podrá continuarse con el resto del orden del día en el cual no se tenga
desconocimiento, bueno, cuando no se tenga objeción alguna respecto de la forma de tomar una decisión, para efecto de que única y exclusivamente quede pendiente el tema materia de instrucción. Se otorgará entonces el aplazamiento, ¿sí? Y se continuará en el nuevo día y hora, y ahí ya se tomará la decisión correspondiente en términos de la instrucción recibida. Sí, una vez generado este aplazamiento y celebrándose la continuación de la asamblea, no podrá solicitarse una nueva suspensión. Ahí ya deberá de efectuarse la toma de decisión respectiva, puesto que ya se cumplió con la formalidad de permitir a los socios o accionistas allegarse a la información para una mejor toma de decisión o para una toma de decisión plenamente informada, ¿sí? Ahora bien, yo les comentaba hace unos momentos que la toma de decisiones, y por eso entonces es importante el ejercicio de este derecho de aplazamiento, por el hecho de que si tomas una decisión en un estado debidamente informado, pues con independencia de ello, la ley prevé que toda toma de decisiones va a obligar o ser obligatoria para ausentes y disidentes. ¿Sí? Es decir, si tomaste una decisión respecto de un tema en el cual no tenías la instrucción correspondiente y la tomaste a sentimiento, pues entonces con independencia de ello, y si resulta que posteriormente te instruyes y te generas un perjuicio, pues ya no habrá posibilidad de contravenir la decisión ya tomada en vía asamblea, ¿sí? Es decir, en principio las decisiones serán obligatorias para ausentes, disidentes y evidentemente para quienes votaron a favor. Sin embargo, la ley nos prevé que si estamos en ese supuesto de inconformidad con la toma de decisiones, se reconoce la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial para buscar revertir la decisión correspondiente. Sin embargo, pues bueno, este procedimiento no será indiscriminado, no será en cualquier momento, no será respecto de cualquier tema y no será bajo cualquier circunstancia. La ley nos establece con claridad en qué supuestos únicos y exclusivamente se podrá proceder a efectuar una impugnación de una asamblea. ¿En qué supuestos va a ser? Bueno, primero, para que proceda la impugnación de una asamblea, la ley nos prevé que esta impugnación deberá de presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquellos en los que se celebró la asamblea respecto de la cual se tomó el acuerdo que busca impugnarse, respecto del acuerdo que busca ser revertido, ¿sí? En este caso, bueno, también se requerirá que respecto del tema que se pretende impugnar se haya votado en contra, ¿sí? Es decir, si votaste a favor y resulta que después ya no te benefició el mismo, o votaste a favor por falta de instrucción o falta de conocimiento del supuesto, pues ahí sí ya no hay para dónde hacerte. La única forma en la que podrás proceder a una impugnación de un acuerdo adoptado en la asamblea es que hayas votado en contra o que hayas estado ausente al momento de la toma de la decisión, ¿sí? Y obviamente el tercer requisito que se debe de reunir es que la impugnación que estás presentando es porque esta se encuentra plenamente sustentada en tu contrato constitutivo. Es decir, existe una situación que se adoptó en dicha asamblea, pero que resulta contradictoria o que afecta directamente a la constitución de la sociedad, a los estatutos o a los acuerdos celebrados al momento de celebrar el contrato constitutivo. Si no existe una afectación real e inminente a la sociedad, a los estatutos, al contrato constitutivo, pues no podrá procederse a una impugnación de un acuerdo de asamblea. Entonces, estos son los tres requisitos que deben de reunirse para poder proceder a la impugnación de la asamblea. ¿Cuáles son? Que se presente dentro de los 15 días siguientes a la toma de decisiones, que hayas votado en contra o no hayas votado por encontrarte ausente y que sea contrario a las disposiciones del contrato constitutivo, el acuerdo que pretendes impugnar. Ahora bien, estos son los requisitos que deberán de cumplirse para poder proceder a una impugnación. Sin embargo, no cualquiera podrá proceder a una impugnación. En este supuesto, la ley nos establece que para poder proceder a una impugnación deberá de reunirse al menos el 25% del capital social en contra de dicha determinación para poder proceder a generar la impugnación solicitada. ¿Qué quiere decir esto? Si la toma de decisiones fue tomada por más del 75% del capital social, pues la decisión tomada será obligatoria prácticamente en automático, ¿sí? Porque no habrá posibilidad de generar este 25% que la ley nos exige para poder generar una impugnación.
¿sí? Entonces, si la toma de decisiones es efectuada de una representación del 75% del capital hacia abajo, estaremos en posibilidad inicialmente de promover una impugnación. Reunido este 25% del capital social en contra de la determinación, entonces tendrán que reunirse los 3 requisitos que ya hemos analizado y podrá promoverse la demanda ante el juez respectivo. Ojo, el presentar una impugnación judicial no quiere decir que necesariamente se vaya a revocar el acuerdo adoptado por la Asamblea, sino que un juez va a analizar escuchando a ambas partes de la sociedad, es decir, a los accionistas que están a favor como a los accionistas que están en contra, y en atención a sus manifestaciones y a lo que logren probar dentro del juicio, va a determinar si la resolución adoptada en la Asamblea debe prevalecer o debe de revertirse. Y en caso de que deba de revertirse, podrá estimar en qué sentido deberá de tomarse el acuerdo o inclusive dejar a libre determinación de los socios, se celebra una nueva asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, para que se haga una nueva toma de decisiones respectivas, obviamente considerando que no deberán de incurrirse en las violaciones que ya quedaron establecidas dentro de la sentencia que en su caso emita el juez que haya conocido del asunto, ¿sí? Con estas disposiciones, jóvenes, básicamente estaríamos cubriendo el tema de asambleas en cuanto a las sociedades anónimas. Espero que les quede perfectamente claro. De todos modos, ustedes saben que bueno, tenemos dentro de Moodle el foro respectivo para solución de comentarios y dudas. Y por ahí desde la semana pasada tenemos también abierto un grupo de WhatsApp en el cual con todo gusto podemos resolver las dudas que se tengan, ¿sí? En la medida de lo posible, yo les pediría que lo manejemos vía foro de Moodle, porque bueno, la duda de unos puede resolver a lo mejor, la duda de uno, perdón, puede resolver a lo mejor duda de varios más. Pero bueno, si no, de todos modos en el grupo que tenemos, digo, porque todavía no estoy plenamente seguro de que ya se hayan incorporado todos al grupo, pero también con todo gusto podemos ahí resolver cualquier duda o comentario que se tenga, jóvenes. Bueno, como ustedes sabrán, esta sería la última clase previo a lo que es el periodo vacacional, ¿sí? Entonces, bueno, nos estaríamos viendo hasta el mes de mayo. Yo espero que para entonces la contingencia sanitaria que actualmente estamos enfrentando nos permita ya poder hacer nuestras clases presenciales. Si no, pues bueno, ya la universidad nos estará planteando la forma de continuar con nuestra impartición de clases. Jóvenes, continúen cuidándose mucho, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en nuestra próxima clase. Reiterando que ojalá ya sea estando frente a ustedes en nuestro grupo, ¿sí? Que se encuentren muy bien, jóvenes. Buenas tardes.